proyectos de difusión audiovisuales son tan importantes, porque es una realidad muy multifacetada, pero que hay que seguir, sobre la que hay que seguir conversando y hablando. Recientemente recuerdo que participé en el mes de diciembre en una jornada de la Universidad Rey Juan Carlos y comisariada por Cristina Fernández Lasso, que también estuvo vinculada, no sé si en la actualidad, a la Red Pass Women. La profesora Fernández Lasso presentó en el campus de Aranjuez una exposición pequeña pero muy interesante de fotografía sobre todo ese papel que en Atapuerca han desarrollado las mujeres desde el año 78. Son casi 50 años de investigación, mujeres que han participado en tareas más científicas, tareas más de coordinación, tareas más de trabajo de campo, de logística, pero en fin, que han contribuido al éxito del proyecto. ¿Quién no conoce, no, Atapuerca en nuestro ámbito arqueológico? Entonces se mostraban imágenes, todavía se puede ver, de todas estas tareas, pues muchas veces poco conocidas, ¿no? Fijaos, de un equipo tan potente como Atapuerca. Y la verdad es que, bueno, este tipo de proyectos expositivos audiovisuales pues son muy necesarios. Y a propósito de arqueología y de mujeres, yo creo que hay dos cuestiones importantes, ¿no? que me parece interesante recordar. En primer lugar, la importancia del trabajo en red. Bueno, Pass Women es un ejemplo, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más importante, ¿no? El trabajo conectado, ¿no? de colegas que trabajan en centros distintos, en territorios diferentes, ¿no? Ese trabajo conectado me parece muy importante. Y luego también el trabajo realizado por generaciones anteriores de arqueólogas, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con la memoria y con la equidad, ¿no? Con la justicia, ¿no? El recordar a nuestras pioneras, y en ese sentido pues hay proyectos de investigación en España muy potentes, también en museos, Oyaso, Valencia. Aquí el año pasado celebramos un acto muy bonito de inauguración del Jardín de las Arqueólogas el 8 de marzo, que fue súper emocionante, con todas esas biografías que seguimos alimentando. Este 8 de marzo ampliaremos todas esas biografías tan importantes. Entonces, bueno, esta tarea de recuperación de todas estas trayectorias profesionales que son poco conocidas, ¿no? Desde finales del XIX y toda esta primera parte del siglo XX, también es necesario recordarlas y visibilizarlas. Y desde los museos podemos hacer muchas cosas, como espacio, pues también con valores de comunicación, de educación, de aprendizaje, de transmisión de valores. Desde los museos también podemos hacer muchas cosas. Podemos nombrar, podemos visibilizar, podemos recordar, podemos representar, podemos normalizar, ¿no? En definitiva. Bueno, entonces esta idea del documental de Katia Calmet sobre un guión de Paloma Zarzuela, pues nos parece de mucho interés que se presentara aquí en el museo, y su planteamiento a través de ejemplos concretos, ¿no? que trasladan problemas comunes a la profesión, pues la verdad es que es muy atractivo y estoy segura que vamos a aprender muchísimo y nos va a encantar. Así que le voy a dar la palabra a Marga, que va a organizar un poco esta presentación. Marga. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes a todo el mundo. Feliz de estar aquí en un evento tan emocionante, porque el documental, si es algo, es emocional y emocionante. Y yo creo que eso es lo mejor que puede ser un documental, que te toque la fibra, porque vayas a entender y vamos a entender muchas de las cosas que le han pasado a las mujeres que desde hace mucho tiempo están trabajando en arqueología. Y creo que es muy importante que estemos en el Museo Arqueológico Nacional. Gracias, directora, por habernos invitado a participar y a presentar en Madrid este documental. Esto, al fin y al cabo, estábamos haciendo genealogía y hablabas de Cristina Fernández Lasso. Cristina expuso esa misma exposición hace 21 años ya en un congreso, en un curso que organizamos en Granada sobre arqueología general, en el que también estaba tú, y Cristina puso esa exposición y lo que ha hecho es sumar 20 años de trabajo en Atapuerca, el trabajo de las mujeres en Atapuerca, que es brillantísimo y muy potente, y yo creo que en los años venideros vamos a visibilizarlo mucho más, y todo el trabajo de estas mujeres, que en muchas ocasiones silencioso, callado, oculto, invisibilizado, han hecho. Así que estamos muy de enhorabuena por poder presentar este documental aquí. Es verdad que hay que ensayar nuevos formatos, tenemos que llegar a la máxima gente posible, y la única forma de hacerlo es diversificar las formas en las que lo hacemos. Hay que hacerlo a través de exposiciones, hay que hacerlo a través de redes sociales, hay que hacerlo a través de publicaciones, de libros, de artículos, de divulgación. Hay que hacerlo desde todos los lugares, porque tenemos
una misión muy importante, que es transformar el mundo en el que vivimos, transformar la sociedad en la que vivimos a través de ese conocimiento arqueológico que llevamos acumulado. El formato audiovisual que hoy estrenamos tiene mucho que ver con eso. Yo voy a empezar por preguntarle a Paloma, idea original, Paloma Zarzuela, que tuvo la idea original para hacer este documental. ¿Qué significa esto en el contexto de una investigación más amplia, de una investigación que forma parte de tu tesis doctoral? ¿Y por qué elegiste y qué has querido expresar con el guión de este documental? Sí, pues bueno, en primer lugar yo quería agradecer al equipo, ¿no? A Katia, a Guillem y a Laura y a todas las entrevistadas que quisieron formar parte y contar sus historias, porque realmente sin este trabajo colaborativo del que también hablaba Isabel no hubiera sido posible. Y ha sido muy importante, ¿no? Dentro de esta se basa, ¿no?, en la investigación doctoral que estoy llevando a cabo, pero ha sido muy interesante. Ha sido un aprendizaje personal en primer lugar, porque yo no tenía ni idea de muchas de estas cuestiones audiovisuales, etcétera, pero es muy importante porque nos permite llegar a un público más diverso, ¿no? Salirnos de lo que estamos acostumbrados, escribir artículos científicos, capítulos, incluso en los congresos, ¿no? Explicar lo que estamos haciendo, sino que ha sido una manera de abrir a otro tipo de público y hacer llegar lo que estamos trabajando en la universidad de otra manera, ¿no? Y esto, por supuesto, también ha sido gracias a Paloma González Marcén, que es mi directora de tesis, que siempre ha dado este impulso desde lo que se llama la arqueología pública para poder difundir, transferir toda la investigación y el avance que hacemos, que estamos trabajando desde las universidades. Pero bueno, básicamente fue una coincidencia, ¿no? Trabajar con Katia en el mismo laboratorio y, bueno, pues yo que estaba haciendo entrevistas a distintas arqueólogas para realizar la tesis, pues fue la casualidad de que ya tuviese esta formación audiovisual previa y poder escoger algunas de estas entrevistas y que fuesen grabadas también con este formato audiovisual para poderlas presentar de esta otra manera al público y que surgiese este proyecto que, bueno, estamos muy contentas de cómo ha quedado. Katia Calmet, directora del documental, una incursión en un ámbito que a lo mejor desde tu background, desde tu conocimiento previo era algo desconocido, la situación de las mujeres en la arqueología, no distinta a la situación de las mujeres en otras profesiones, que también pues supongo que habrás experimentado. ¿Cómo has visto desde fuera, cómo has entendido que este formato audiovisual, cómo has ordenado el audiovisual, cómo has querido expresar las vivencias de estas mujeres que nos enseñan tanto? A ver, prueba. Toma. Bueno, pues... Por si se cuela. Perdón. Claro, yo no soy arqueóloga ni historiadora, pero durante el proceso he aprendido mucho sobre arqueología y sobre el papel de la mujer, porque al final yo desde mi ignorancia, lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en arqueólogos es Indiana Jones, este tipo, ¿no? Y siempre relacionado con hombres. Y he conocido el papel de la mujer en la arqueología y aparte de excavar, que es lo típico que conoce todo el mundo, pues he aprendido que hay mucho más, que hay mucho trabajo de laboratorio y mucho trabajo también de estudiar sobre el género dentro de la arqueología y de lo que ha pasado en la prehistoria, en la historia, todo lo que se ha invisibilizado sobre la mujer en la historia. Y también he encontrado muchas similitudes en lo que es mi profesión, el audiovisual o el cine, que también, pues al estar presidido por figuras masculinas, pues al final estamos muy invisibilizadas y nos cuesta mucho más desarrollar este tipo de trabajos. Y bueno, también en relación a cosas que salen en el documental, como la conciliación. Esto también nos afecta en mi sector porque estamos largas estancias fuera de casa y cuesta mucho compaginar la vida profesional con la vida social.
también las relaciones con las personas, porque al final este tipo de profesiones, más que una profesión, es un estilo de vida, porque le dedicas el 100% a lo que estás haciendo, no haces tus 8 horas, vuelves a casa y te olvidas. Y eso también es una parte que he encontrado en común con la arqueología, que no tenía ni idea de nada. Y bueno, estoy muy agradecida a Paloma Zarzuela y a Paloma González por haber confiado en mí para hacer este proyecto, y mi equipo. ¿Qué gente estaba en el equipo? Cuéntanos quiénes Bueno, son. pues es un equipo mayoritariamente hecho por mujeres, porque también queríamos que fuese un equipo liderado por mujeres y que la mayoría fuésemos mujeres, porque también es más cómodo trabajar con mujeres, hay menos luchas de egos y bueno, ha sido muy fácil trabajar juntas y mucha comunicación, y hemos trabajado muy bien. Paloma, que no sabía nada de audiovisuales, se interesó muchísimo por aprender, por acompañarnos, por hacer equipo siempre, y nos ha sido... Pero cuéntanos, ¿quiénes son? ¿Quieres que dé nombres? Claro, quiero que las nombres. Bueno, pues tenemos el equipo de grabación, que tenemos a Guillem y a Laura. Mira, tenemos un hombre en el equipo. Sí, bueno, pero... Guillem es casi del gremio. O sea que... Sí, Guillem es aliada. Luego, en postproducción, en montaje, bueno, pues lo he montado yo, pero he recibido muchos consejos de Ove, que es una gran montadora, Isa, que ha hecho los subtítulos, y bueno, en la parte de diseño gráfico hemos tenido a Andrea y Antonio, que nos han hecho los carteles, nos han hecho gráficos que veréis y demás. Y bueno, Paloma, claro. Paloma. Paloma, antes de terminar, porque queremos ser muy escrupulosas con el tiempo para que nos dé tiempo luego también a charlar con las otras protagonistas del documental, que son las mujeres que aparecen en el documental. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ese formato? ¿Qué es lo que dices, mira, esto lo he podido contar así, o la gente lo va a saber, lo va a entender mejor porque he usado este formato de documental? Pues una de las cosas que yo no sabía, porque nunca me había fijado tanto en la importancia del cine, del audiovisual y tal, es la capacidad de emocionar, ¿no? Sobre todo para la tesis yo había hecho ya muchas entrevistas y las había transcrito, las había grabado y las tenía transcritas. Pues que el poder que tiene el tono de voz, la imagen, el cómo lo dice la persona, se te queda grabado, ¿no? O sea, son mensajes muy, muy, muy potentes, mucho más potentes que lo que yo pueda transcribir para la tesis, que lo que yo pueda escribir en una revista, en un artículo. Entonces me parece muy importante, y viendo el documental, ¿no? Lo que más lo que más me gusta es que tiene la capacidad de emocionar sobre todo lo que nos cuentan las arqueólogas protagonistas, que luego escucharemos. Muy bien, muy bien. Yo creo que el documental además lo hace cuando hacemos arqueología desde un punto de vista feminista, lo hacemos desde el feminismo. Esta arqueología no solo quiere conocer a las mujeres del pasado, que son muy interesantes y que nos enseñan mucho sobre las del presente, sino que además lo que queremos es transformar la arqueología, ¿no?, como disciplina científica. Yo creo que este documental da un paso fundamental en ese empeño de transformar la disciplina, porque nos expone frente a realidades que de otra manera, pues no, si no lo hubierais hecho de esta manera, si no hubierais hecho esa investigación, si no hubierais volcado en este formato, pues quizá a la gente, y el larguísimo recorrido que va a tener este documental en muchos lugares, pues sería más difícil de hacer entender. Así que... Sí, bueno, eso, que en realidad queremos, pues eso, a través del documental, pues invitar a la reflexión, al debate, en allá donde se vea, donde se comparta, en clases, en foros como este. Entonces, precisamente lo que dices. Muy bien. Si os queda algo por decir, es vuestra oportunidad, ¿eh? Venga, claro que sí. Haces muy bien, no, por eso lo pregunto, porque... Bueno, yo quiero decir que las mujeres tenemos que hablar de las cosas que nos pasan y de las cosas que pasan en los ambientes de trabajo, porque al final pasa en la arqueología, en el cine, en la medicina, en todos sitios, y hay que hablar para que a las que vienen detrás no les pase
lo que le ha pasado ya. Sin duda un gran mensaje, señora. ¿Vamos a ver el documental? Pues venga. Això bàsicament ho vaig fer amb la meva dona, que s'havia dedicat molt en aquest món púnic. Sí. Moltes vegades no vam signar els llibres junts perquè, en fi, per aquelles coses que passen dels contractes editorials o coses d'aquestes, però vam tenir molt interès... És una injustícia, perquè jo crec que les dones... Però vam tenir molt interès en que el llibre... Cuando yo empecé en arqueología y teníamos aquellos catedráticos que eran tan anticuados en sus perspectivas y en lo que las mujeres podían hacer o no, era casi una broma, pero por otra parte te dolía también, porque decías, ¿por qué tengo que estar defendiendo algo que tendría que ser obvio, no? Me creía que estaba igual que todos, ¿no? Pues yo intentaba estar allí, hacer lo que era picar y todo, y a mí me asignaban distintas tareas, sí, sí. Que no se piensa en la figura de la mujer en ese contexto. No nos dejaba a las mujeres ir a las excavaciones. Yo tuve una relación de maltrato con una persona que también trabajaba en arqueología. En el 2006, antes del 2010, se permitían cosas que hoy se tirarían las manos a la cabeza. Y eran normales. Y digo, ¿esto hubiese sucedido si en vez de ser Maribel soy un hombre? Y yo llegué al feminismo a través de la arqueología. Y es verdad que yo ya tenía amigas que eran feministas, pero yo no las oía. Cada una de nosotras éramos minoritarias en nuestros contextos de trabajo, pero que si nos juntábamos eso nos podría dar fuerza y apoyarnos las unas a las otras, ¿no? Y la fuerza no está en una ni en otra, no está precisamente en el hecho de que somos una red. Hay un horizonte detrás de cada paso que da, y aunque nos quieran romper, siempre guardamos la fuerza infinita de quienes pelearon ayer. Muy bien. Pues visto el documental, vamos a tener ahora como media hora para comentar y hablar con las participantes, las protagonistas de este, como he dicho, recorrido emocional y emocionante. A mí me ha surgido, bueno, me ha parecido que al principio, cuando estabais empezando a hablar, todo lo que estabais contando de vuestra infancia y de vuestro recorrido, ¿no?, por el que quiero ser arqueóloga o no sé lo que quiero ser, y los problemas que os enfrentabais cuando estaba pues terminando la carrera, qué hacer, qué no hacer. Ahí eso es muy estándar, ¿no? Les pasa a las chicas y les pasa a los chicos también. Es justo en ese momento en el que toman las decisiones que hacer cuando todo se viene abajo, en buena parte, ¿no? Cuando las decisiones son más complicadas de tomar, cuando las cosas son más complejas, cuando empiezan a hacerse más complejas y cuando empiezan a entrar en funcionamiento y entran en juego circunstancias que son nuestras, pero de las que no somos responsables, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Que los recorridos vitales, si mira que es verdad que quienes nos dedicamos a la arqueología, sea en el ámbito que sea, somos personas que vivimos para y por la arqueología, pero que la trayectoria personal o las vivencias personales de nosotras entren tanto en conflicto con la profesión, eso nos pasa mucho más a nosotras, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las claves del mensaje del documental, ¿no? Que reflexionemos sobre por qué esto que es así debería funcionar de otra manera, ¿no? Voy a empezar, como digo, tenemos como media hora, pero creo que tenemos tiempo suficiente como para comentar alguna cosa. Voy a empezar por Paloma. Paloma González Marcén. Si no, coge el otro, que es que hay uno que funcionaba. No, ese no funciona. Mira a ver el otro. No. El verde se debe escuchar. El verde se debería escuchar, me dicen. Ese ya. Hola. Vale. Sí, ahora ya está. Vale, ya está. Pues el otro lo dejamos, lo descartamos, lo vamos pasando. Bueno, Paloma.
Te hemos visto ahí en la producción del documental. ¿Cuál crees? ¿Cuál es el elemento específico del documental? ¿Cómo has vivido el proceso? Cuéntanos. Bueno, yo primero quiero agradecer a todo el mundo que haya venido aquí. Es un día muy importante para el equipo creativo y técnico y ha sido un camino muy largo, porque ya no solo la producción en sí, sino porque bueno, es muy difícil conseguir financiación para este tipo de productos que sean de calidad, ¿no? Y no sean, digamos, cosas caseras, ¿no? Que esto es también un aspecto que tendríamos que pensar, ¿no? Igual que lo que decía antes de los proyectos de la perspectiva de género, pues los proyectos de la perspectiva divulgativa. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, yo cuando hablé con Paloma en primera instancia de la propuesta de pensar, ¿no? Que los productos que los resultados científicos y los productos científicos de la investigación no tienen por qué ser siempre del mismo formato, ¿no? Que podemos buscar otras vías, ¿no? De explicar que realmente lleguen a las personas, ¿no? No quiere decir eso que obviemos, ¿no? Lo que es la forma habitual, ¿no? de comunicar la investigación, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerle porque tanto a ella como a Katia, que bueno, se embarcaron en un viaje que ha sido complicado por eso, ¿no? Con dificultades de financiación. Y que, bueno, y que yo he hecho un poco el papel, si lo habéis visto, en el documental de Pepito Grillo, ¿no? Yo no he explicado cuando era pequeña ni nada de esto, que me hubiera encantado. Pero bueno, un poco cuando estábamos revisando, ¿no? La estructura del documental, pensábamos que era importante, ¿no? Que hubiera, digamos, una especie de contextualización, ¿no? Y de también situar, ¿no? Desde dónde se estaba haciendo, ¿no? esta aportación. Y entonces, bueno, pues al final, digamos, yo me incorporé con un papel diferente, ¿no? Aquí a las compañeras a las que envidio y a las que admiro, ¿no? Por haber también tenido la valentía, ¿no? De exponerse personalmente, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo digamos que para mí es una experiencia magnífica, que espero que así sea vista también y que descubre, pues también a mí me ha descubierto muchas personas, ¿no? Del mundo de la arqueología, mujeres especialmente, pero no solo mujeres, ¿no? Y que con sus vidas y sus formas de hacer, pues de alguna manera han generado pues el lugar donde estamos ahora, ¿no? Yo iba a comentar precisamente que porque nos falta Marina Picazo, que está enferma, tiene gripe y no ha podido acompañarnos esta tarde, pero estaba viendo un poco que aquí hay como dos modelos de cómo os habéis planteado vuestra trayectoria profesional, el modelo de unas oposiciones y de una administración, como el caso de Susana y de Paqui, el modelo de bueno, pues de la empresa, del autónomo, de la autónoma en vuestro caso, que es el caso de Elena y de Maribel, que son dos modelos distintos, dos modelos elegidos, porque podíais haber optado cualquiera de las cuatro por otro modelo. Cuando en algún momento, creo que Susana sí que lo había dicho, quizá empiece por ti, Susana, porque os voy a hacer esta pregunta, pero voy a hacer la segunda que quiero que tengáis también en la cabeza. Como ha dicho Paloma, aquí os habéis expuesto, es decir, es muy difícil salir y decir, oye, yo es que he tenido menos oportunidades, pero si no empezamos a decirlo, no se sabe. Quiero decir que porque muy fuerte es que no hagamos, a mí nunca me ha hecho falta nada, porque yo no he tenido ningún caso, nunca ningún tipo de minusvaloración por ser mujer yo nunca he sufrido, no es verdad, lo que pasa es que el límite de lo sostenible está tan alto que pasa todo por debajo, es lo que nos pasa, ¿no? Pero realmente no es verdad, todas hemos estado en situaciones en las que por ser nosotras se nos ha menospreciado o se nos ha acosado o se nos ha situado en un papel, ¿no? Bueno, pues poco recomendable. Por tanto, salir y decir, oye, es que a mí me ha pasado esto por ser madre, o a mí me ha pasado esto por ser mujer, o por tener que cuidar a mi familia, o por mis padres, mi madre. Quiero decir que es complejo también. Entonces, engarzaría las dos preguntas, Susana. Cuando tú te planteaste realmente, más allá de la situación profesional, del entorno, cuando tú tomas la decisión de decir, bueno, pues voy a ir a por eso que soñaba de pequeña, me voy a preparar unas oposiciones, ¿te planteaste esta situación de qué voy a hacer con mi vida como mujer cuando llegue el momento? ¿Y qué ha sido lo que más te ha costado decir delante de una cámara
en este documental? Bueno, pues yo creo que plantearse hacer una posición, digamos que planteárselo es fácil, pero hacerla es difícil. Y una vez que estás en ese camino, te ocurren muchas cosas, hay que ser muy fuerte, muy perseverante, y es un camino largo, y ahí pues la vida te va poniendo pues las piedras que te pone normalmente, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que sí que en ese momento me planteé el tema maternidad, pero claro, evidentemente fueron salir oposiciones y decir, no puedo. O sea, esto es un sueño para mí, esto es una estabilidad que necesito, con lo cual ahí paré ese otro objetivo. Con lo cual eso a mí sí que me condicionó. Y en el caso de ponerme delante de la cámara, la cosa es que yo soy una persona que tengo poca vergüenza en general, entonces sí que soy muy sincera y bueno, y entonces pues me expongo y no tengo ningún problema, ¿no? Pero bueno, como veis aquí también tengo mis cosas y he venido con americana y pantalones, que ha sido una cosa que he dicho en el documental. Por si acaso. Y bueno, y sí que es verdad que es un poco lo que comentaba, ¿no? Que creo que esto es algo que nos pasa a las mujeres en general en todos los ámbitos, y es que cuando bueno, se nos infantiliza en algunas ocasiones, ¿no? Y cuando somos jóvenes, que es lo que decía, digo, jolín, yo no me siento tan joven, tengo 36 años, hay para cosas que no me siento tan joven, ¿no? Pero en cambio hay a veces que te dicen cosas como, no es que eres joven, no sabes hacer esto, o todavía no tienes la experiencia suficiente. ¿Hasta cuándo vamos a ser jóvenes? Y yo creo que esto es una cosa que atraviesa todos los campos profesionales. Entonces, bueno, pues eso era una cosa que sí que quería remarcar y que a lo mejor lo dije en la entrevista, ¿no? Pero que creo que es algo que nos ocurre a las mujeres en todos los ámbitos. Iba a preguntarle, iba a pasar para ir... Sí, tengo... Ah, ¿tenéis? ¿Funciona ese? Vale, fenomenal. De izquierda, que de derecha. Ah, vale. Bueno, cada cual. Ah, el rojo. Maribel. Bueno, es verdad que ese es verde. Ojo, ese es verde. No sé si es o sea que el símil está bien traído, ¿eh? O sea ya. Que, bien. Maribel, ya se me ha ido la pregunta. No, es broma. Maribel, tú además de ese ejercicio profesional, tanto como persona autónoma como con tu empresa, además tienes un ejercicio de gestión importante e incluso de política arqueológica, digamos, que es la presidencia de hace muchos años, además, de la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Granada, Almería y Jaén. Y a mí me gustaría saber, porque además no solo has tenido esa experiencia, sino que también has participado en los lugares de debate, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, donde en la Comisión de Andalucía de Arqueología, donde se debaten estos temas. Tú, en las colegiadas, ¿percibes qué tipo de cuestiones percibes por su parte? Es decir, ¿percibes que realmente esto es una cosa que les preocupa? ¿O es una cosa que les preocupa pero no manifiestan? ¿O es una cosa que les preocupa, manifiesta y se deprimen o tienen intención de ¿cuál es la percepción que tú tienes también por tus propias experiencias, ¿no? en los distintos lugares en los que tú has estado, has trabajado y has gestionado? Bien, la verdad es que desgraciadamente esto es un tema que creo que está tan interiorizado que a nivel colegial no hay una manifestación como tal, ¿no? De que te expresen, que te digan o que te expongan situaciones de estas a nivel, yo digo, más cuando te mueves los ambientes, ¿no? Ya más de tú a tú, cuando estamos hablando y eso, pues claro que percibimos todas estas cuestiones, ¿no? Las hablamos, pero digo, formalmente no se manifiestan a nivel de queja o de sugerencia en los colegios. Y el tema, lamentablemente, claro que ese, ¿no? Es decir, yo comentaba ahí en el vídeo que por suerte se está viendo cómo parece como que una actividad profesional o una disciplina bastante femenina, que estudian muchas chicas, empiezan estudiando muchas chicas y luego terminan ilusionadas para incorporarse al trabajo muchas chicas, pero ahora mismo todavía seguimos, ¿no? Si echamos números en los colegios, por lo menos en el CODOLI, hay una clara
diferencia no es mucha, pero a lo mejor el volumen de colegiados estaría por encima del 50%, 55, 53, y el de colegiadas siempre está entre el 40 y algo, ¿no? Sí, es verdad como que notamos que hay como más presencia, ¿no? Pero al final el trabajo hace que una vez que prueban y empiezan, ven que no pueden y abandonan. Y eso es, lamentablemente sí lo estamos viendo de un tiempo para acá también con gente que empezaba a trabajar, que se incorporaba y se rendía. Y decía, yo esto no es para mí, pero bueno, por todas estas situaciones que hemos ido viendo en el documental, ¿no? Y bueno, en los diferentes espacios en los que yo me he ido moviendo por las comisiones y esto, realmente no han sido cuestiones que se hayan verbalizado, se hayan tratado en esos espacios, ¿no? Entonces, podemos decir que a pie de calle sí, pero no se materializa o no se verbaliza en los sitios que se tendría que hacer, ¿no? O donde hay oportunidad de hacerlo. Ese paso de dar, ¿no? de tu maternidad con tu niño, con el luchar por seguir trabajando, ¿cómo lo has vivido? Es decir, ¿te ha resultado más duro de lo que esperabas? ¿A qué estrategias has podido utilizar para...? La verdad que cuando estás metida o viviendo la situación, bueno, pues te ves desbordada o te ves agobiada, pero es cuando pasa el tiempo, ¿no? Y analizas y entonces, bueno, pues evidentemente no ha sido un camino fácil. A mí me hubiese gustado tener más hijos y no pudo ser porque o dejábamos de trabajar y de comer, más que nada también porque mi marido es arqueólogo y bueno, entonces la cosa se complicaba mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un camino difícil, sí, y como decía en el vídeo, si hubiese tenido un segundo hijo o una hija, lo hubiese vuelto a hacer, sí, pero que ahora lo veo con perspectiva y yo tengo ahí a nivel profesional, pues evidentemente hay ahí un hiatus que eso me ha costado a mí, me refiero, por querer ser madre y elegir un modo también de crianza que me ha obligado a renunciar, ¿no? a trabajo y a cuestiones profesionales que se presentaron, pero que tuve que elegir renunciar, ¿vale? Yo siempre digo que ha sido una elección y que lo volvería a hacer, pero es por el hecho de ser madre. Un poco forzada, sí, efectivamente. Porque claro, forzada, a ver, eso, que no... Que sí, que la decisión final la tomas tú, pero que es que que no hay un apoyo, que no hay ambiente lo te hace como, venga, vale, no lo hago. Sí, no, efectivamente. Es siempre más complejo para nosotras. Voy a preguntarle, pero ella va a contar lo que le dé la gana. Eso ya que lo sepáis, eso es del principio. No, ella tiene. Vale, ¿verdad? Ella no le hace falta, va armada. Paqui, es verdad que tú has estado vinculada en los últimos años al Museo de Jaén, pero es verdad que tú tenías una trayectoria en la administración pública de gestión del patrimonio general en Andalucía. Tú te caíste del caballo. ¿Se han caído muchas compañeras del caballo? ¿Y algún compañero se ha caído del caballo? Y ahora ya dices tú lo que tú quieras decir. Sí, te voy a responder a eso, pero antes tengo que darle la enhorabuena a la gente de la esquina, de Guillermo hasta Paloma, pasando por Cate y por la... Muchas gracias por hacernos este regalo. Yo lo considero un regalo. Yo que no he perdido tiempo, o que no he perdido tiempo, o que debía haberlo perdido en psicoanalista y todas estas cosas, a mí esto me ha valido muchísimo. Y además porque yo soy una fanática de los audiovisuales, me encantan los documentales, me trago rollos impresionantes, pero me los trago porque es que yo me fascina la imagen. Entonces, cuando encima es un tema que me interesa y veo que habéis puesto lo más grande por conseguir un hilo, una unidad, que habéis tocado con guante de seda temas dificilísimos, que le habéis dado, que nos habéis combinado las palabras que parecían contradictorias entre nosotras, y sin embargo a favor de y bueno, habéis tenido ese final magnífico al que ha ayudado mucho la Junta de Andalucía. Era de la producción, que me ha parecido un trabajo excelente, que de verdad que la gente que está ahí ahora ahí en esa esquina, y me refiero a esa esquina de la vida,
que en esa historia, que no dejéis la audiovisual, que no lo dejéis de la mano de Dios, bueno, de la profesión, vale, pero la gente de arqueología tenemos que entrar en esto. Sí. Y todo no se lo podemos dejar a los eternos Indiana Jones, que van a seguir haciendo audiovisuales sin parar. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, Dicho esto, ¿veis? A mí, no, yo es que siempre me gusta resaltar muchísimo el tema de que nadie nace feminista. Totalmente. Como nadie nace con conciencia de clase o de casta o como queramos decirlo. Nadie nace con conciencia de nada. La conciencia se forma. Entonces, a mí me resulta especialmente interesante contar y poner el nombre y apellido a las personas en las que yo vi por primera vez el tema. ¿Por qué yo no llegué antes al movimiento feminista? Porque si no, yo no hubiera sido arqueólogo provincial con 22 años. Si me hubiera despistado mucho, me hubiera hecho la feminista. No llego a eso, ¿sabes? Llego en un momento ya de madurez y en un momento de comprender ciertas cosas. Es verdad que en este camino son muchos los compañeros y maestros que he visto yo no caerse del caballo del todo, pero, oye, empezar ya a no dejarnos coger riendas y sobre todo a darnos una importancia y sobre todo a ello a cuestionarse alguna cosa. ¿Es aconsejable irse cayendo del caballo o ir teniendo revelaciones? Yo creo que es una forma metafórica. Yo hablo mucho en metáfora. Creo que es más importante que no perdamos de vista que es muy difícil la disciplina arqueológica en el ámbito de la profesión, en el ámbito de la academia, en todos los ámbitos, y que si no formamos grupos, no es cuestión de que nos vayan tirando de uno. Quiero decir que eso que no es difícil. Sin embargo, cuando cambiamos algo, cambiamos modelo, somos capaces de transmitir ciertos valores, eso realmente pasa. Muchas de las cosas que se han escrito desde la arqueología feminista, lo que han mejorado es notablemente los análisis de las sociedades del pasado. Y sobre todo, es desde la perspectiva feminista donde yo he encontrado la sutura aquella que yo buscaba desde el principio. Yo quería ser, fíjate qué cosa, en los años 78, 79, ser periodista era una maravilla. Claro. Yo quería cambiar el mundo a base de decir cosas que fueran relevantes después de investigarlas. Bueno, pues a mí la forma en la que yo he encontrado desde la arqueología de contar esas dos cosas es la perspectiva. Eso yo creo que no ha cambiado a muchas mujeres, han cambiado a mi lado unas cuantas y sobre todo a muchos varones, porque, bueno, vamos para mejor, ¿eh? Sí. Yo creo que vamos mejorando con los años. Es cierto, es cierto. Elena, me ha conmovido esa parte en la que tú dices, no me llaman porque soy madre y creen que ya estoy fuera de juego, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en eso, vamos a herir, porque me parece que es importante porque además, quiero decir, Maribel también tiene un hijo y Paloma, bueno, pero Paloma no ha contado su experiencia personal, pero Maribel tiene un hijo y a mí me da la impresión de que a ti te ha pasado con más rotundidad de lo que le ha pasado a Maribel, ¿no? Y es verdad porque las circunstancias y las dinámicas también son distintas, ¿no? Entonces no que quiera hacer como meter el dedo en la llaga, pero sí que quiero que sea, que para ti ha sido muy importante. Tiene pila. Sí. Yo creo que se escucha. Lo que pasa es que te lo tienes que pegar muy a la... No, que no tiene, que pone batería. Vale. Si es que soy cantante de heavy metal, tío. Ah, bueno. Vale, ahora sí. Ahora puedo hablar bajito. Bueno, a raíz de tener a mi primera hija fue duro, pero a raíz de tener a la segunda ya fue devastador. Devastador. El segundo embarazo, el ver compañeros que antes pues me trataban de una manera, pues de repente ya no contar conmigo y pensar que voy a trabajar con ellos toda la vida y de repente pues desaparecer. Y eso es muy doloroso. Y tú, es que no quería yo hablar.
Esto de 24 horas de disponibilidad. Es que sí, pero es verdad que yo he elegido un tipo de crianza también, pues eso, lo que hablábamos, lactancia materna, además, dependen de ti exclusivamente. Y aunque yo tengo aquí un marido maravilloso que ha hecho de todo, pero al final las niñas por ese tipo de crianza también han dependido más de mí. Y yo sé que yo no me puedo ir una semana. Estoy en un momento, mi hija Nora cumplió, ahí donde la vemos tan bebé, cumplió 2 años hace unos días y sigue en un momento muy dependiente. Entonces yo no tengo capacidad. Yo recuerdo en segundo de carrera, no sé si te acuerdas tú, un verano que me dio una crisis porque dije, yo esto lo tengo que dejar, esto no es compatible. Porque yo tenía claro que quería tener familia. Y estuve a punto de decir, esto no es para mí. Lo que pasa es que soy muy culo inquieto y entonces yo no podía elegir además el camino fácil, a lo mejor, no fácil, por supuesto que no lo es, pero más sencillo de conciliar, que a lo mejor hubiese sido funcionariado o demás. No, a mí me gusta el terreno y el terreno es muy complicado gestionarlo con unos bebés. Entonces yo he desaparecido del mapa. Yo, gracias al museo que sigo aquí, haciendo mis talleres, en ese sentido con la conciliación no he tenido ningún problema con ellos, ha sido maravillosa. Y yo sigo aquí trabajando con Susi también. Y bueno, en ese sentido estoy contenta. Y mi madre, que ha sido un sol, que me ha ayudado con todo. Claro, yo también me planteo, o sea, si hemos logrado llegar a la Luna, ¿cómo no vamos a lograr llegar a solucionar un problema que tiene una solución social, política y cultural, que es que tú puedas hacer la maternidad como a ti te dé la gana, sin que eso menoscabe el que tú puedas seguir ejerciendo tu profesión? O sea, somos capaces de hacer operaciones a corazón abierto y de hacer cosas súper complejas, y esto resulta que aquí nos vamos a atascar porque no sabemos cómo. Pues pero fíjate, para que veas un ejemplo muy claro yo me acuerdo que me llamaron para hacer un laboratorio y estaba mi hija Iris, tenía 2 años y tuvo que cogerse mi marido vacaciones para podernos ir toda la familia a Cuenca a una casa a poder hacer el laboratorio allí. Y entonces yo entre trabajo y trabajo pues tenía que acudir a la niña, atenderla, pero yo, gracias a que he tenido compañeros maravillosos que dirigen empresas que me han apoyado en mi hándicap, que es que sería lo que tendría que ser, que es que en otros trabajos no tenemos ese problema tan arraigado. En otros trabajos tú tienes un horario de lactancia, tienes... Bueno, que es muy complejo, pero que somos capaces de hacer cosas muy difíciles. Yo creo que esto es cuestión de pensar y desde las políticas públicas, sobre todo, pues llegar a poder solucionar. Claro, eso por supuesto. Tienes que hablar porque si no, no se queda en la grabación, ¿sabes, Paqui? Si es que no es porque... No pasa nada. No, porque es importante que tu testimonio quede. No, sí. Pero el micrófono es en dirección a la boca, Paqui. Bueno, en dirección, pues sí que no sé lo que estaba diciendo ya. Que es muy importante que se hable. Es que es muy importante que estos temas se hablen porque finalmente dice, bueno, pues qué tontería, ¿por qué hablar de esto? Pues si es una opción de ella, pues de ella, ya la ha escogido. Mientras no se hable de esto, yo lo decía también un poco en la película, en el documental, decía, para los temas, por ejemplo, de las reuniones, por ejemplo, en el tema de direcciones o de dirección de equipos, pues claro, ¿quién se queda con todo? Pues quien va a muerte. Hay que quedarse hasta las 3 de la mañana, hay que quedarse hasta las 3 de la mañana, hay que hacer no sé qué. Y siempre hay muchas mujeres que siguen, pero la mayoría dan un paso atrás, no porque no tienen por qué ser, ¿sabes lo que te quiero decir? Y simplemente decir, no se pueden hacer reuniones a partir de las 3 de la mañana. O yo recordaré siempre la excavación a la que yo fui en Torreparedones, que estaba un equipo inglés en el que había una nani y se ocupaba de todos los niños, de los hijos de las excavadoras y de los excavadores. Y yo, aquello me pareció, digo, pero ¿esto cómo es? Una excavación con niños y una chica que la está cuidando y no sé qué. No sé, que son hijos del profesor Life, no sé qué. ¿Me entiendes? Quiero decir,
ahí en algunas facetas, y Marina también da un poco la clave, conciliar si hay poder económico, incluso se pueden escoger modelos, pero si hay un poder económico se puede hacer. Bueno, pues si no hablamos de todas estas cosas, si no hablamos, es que directamente va a ser un tema, bueno, qué tontería de tema, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a lo mejor se están perdiendo las mejores personas para llevar un equipo, o las mejores personas para dirigir, o las mejores personas, porque simplemente pues cumplimos nuestro mandato de género, y cuando hay que tocar niños, cuando hay que cuidar niños, cuidamos niños, y cuando hay que cuidar ancianos, cuidamos ancianos, y no se puede hablar encima, porque es que si habla es un poco. Por eso muchas gracias aquí al equipo creativo, a Paloma y a Katia, porque me parece de verdad que es importante tocar sobre eso. No está suficientemente integrado en el tema de la conversación, la pública, los temas personales. Y sobre todo los temas personales de las mujeres, que molestan mucho más que los personales del hombre, que también hay que hablarlo, todo hay que hablarlo. ¿Ya está bien? Yo quisiera, sí. No, es que iba a cambiar el tema. Entonces, si es de esto, porque voy a hacer una referencia a una cosa que me parece importante, pero es cambiar. Sí, solo una cosa que también lo comentamos cuando hicimos el visionado, ¿no? De uno de los visionados del documental, una cosa es en relación con lo que decís, que nos llamaba la atención la de veces que decíais que habíais tenido suerte, ¿sabes? Que en el fondo era como si, bueno, si habíais podido hacer X cosas, porque lo que explicabais, o cuando utilizabais el término suerte, eran diferentes situaciones. Tú decías ahora, pues, unos compañeros que he tenido suerte, tuve suerte no sé dónde. Es decir, lo duro que era pensar, ¿no?, que vuestras vidas dependían de la suerte en cosas fundamentales, ¿no? Y eso lo comentamos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces dicen que han tenido suerte, ¿no? Y entonces dices, es que, bueno, pues ya está, simplemente que claro, no es suerte, es que hay cosas que están mal y hay veces gente que, bueno, pues que hay resquicios, pero eso no es tener suerte, es justicia, ¿sabes? Yo sí quisiera hacer un apunte, no tenemos mucho tiempo, pero sí que quisiera terminar con dos temas, ¿no? El primero, que como ninguna de vosotras habéis hablado en el documental sobre el tema, sino que ha sido una persona anónima la que lo ha comentado, pues tampoco quiero, o sea, que sintáis la libertad de coger el micrófono si queréis o no, pero es el tema del acoso sexual en arqueología. Porque no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero hay un informe interesantísimo que hicieron las compañeras, está citado y lo podéis encontrar en la web, lo hicieron las compañeras de varias universidades de Barcelona y las compañeras que las veo aquí del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Madrid, que podéis encontrar en online, está en internet, y creo que es muy interesante que si no habéis tenido tiempo o no habéis planteado estos temas, que busquéis el informe, ponéis acoso sexual en arqueología y te sale el PDF perfecto, lo bajéis y lo leáis. Como ninguna de vosotras habéis hablado, si hay alguien que quiera comentar, que me interrumpa inmediatamente, si no, bueno, pues por lo menos señalarlo, ¿no? Sí, pues venga. Bueno, a mí y a otra compañera lo que nos ocurrió es básicamente que íbamos a hacer una prospección y el que llevaba la prospección nos intentó decir que es que teníamos que compartir cama con él porque no había suficientes habitaciones en la casa rural. Así de... La compañera soy yo. Sí, pero... No. Es lo que recuerdo que acabo de recordar. No te quería meter en el ajo, Susana, pero sí. Entonces, esa situación para nosotras fue muy dura, y porque estábamos juntas y lo afrontamos juntas, de ahí también hablar de la sororidad. Creo que nosotras dos somos un ejemplo de sororidad, de cómo nos hemos apoyado desde que empezamos en la carrera hasta que estamos hoy aquí juntas después de tantos años y bueno, pues es algo que no sé cómo puede ocurrir en un trabajo. Y sí, yo solo decir que fijaros que mi reacción ha sido, es verdad, y en ese momento yo lo viví como, pues esto pasaba en todas partes.
O sea, era algo bastante normal. Entonces tú misma lo normalizabas, de ya está que mira lo que está intentando. Claro, es duro, pero era así. Y ahora lo piensas y dices, ostras, ¿cómo pudo hacer esto, no? Pero lo triste y también lo que nos tenemos que dar cuenta es que esto pasaba mucho. Y que yo ahora mismo, por ejemplo, veo que ocurre menos, con lo cual algo ha pasado, ¿no? Y quizás es lo que comentaba Paqui de se habla, se dice, se pone sobre la mesa y entonces funciona. En parte. Esto de que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Empiece a cambiar la vergüenza de bando. Pero es grave porque acaba con las carreras o intenta acabar con las carreras y las trayectorias profesionales en arqueología de muchas compañeras que lo pasan realmente mal por unas actitudes que son... Es que no hay palabra para describir, ¿no? Lo que supone ese sentimiento de que tengo el poder y por tanto, porque es una relación de poder y por tanto pues puedo hacer lo que yo estime oportuno. Directora, nos tenemos que ir yendo, ¿no? Yo sí que quería terminar pues justo por esas últimas palabras que ha tenido Elena sobre la sororidad, ¿no? Y sobre la necesidad de crear redes. Yo creo que lo que mejor podemos hacer las mujeres es ser compañeras y tener redes de... Yo creo que la experiencia, no sé, Paloma, Paqui, que tienen más la experiencia de Past Women, la arqueología feminista, la arqueología de género en este país está muy fuerte. Porque ha habido desde hace muchísimos años, desde ese 1992, en esa reunión de arqueología teórica, y a partir de ahí se ha sido capaces de generar redes más o menos estables, redes más formales o más conformadas como Past Women, que tienen lazos y conexiones que unen a mucha más gente. Y yo creo que la fortaleza es porque, al fin y al cabo, tú dices, bueno, sí, sobre mi trabajo puede opinar quien quiera, pero yo elijo quién me importa lo que opine, ¿no? Y ese poder es muy importante. Ese poder de decir, no, es que a mí lo que sí, tu opinión, bueno, vamos a entrar en lo de las opiniones respetables, ¿no? Decía filósofo Marina, decía que no todas las opiniones son respetables. Lo que es respetable es el derecho a opinar, pero no las opiniones. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, tú en tu cosa puedes decir lo que quieras, pero a mí me va a importar lo que digas a quien yo respeto realmente, o con quien tengo una relación pues de solidaridad, de amistad, de solidaridad, de autoridad también, ¿no? Reconozcamos también la autoridad de nuestras compañeras, ¿no? Yo creo que el camino es ese, ¿no? Podéis hablar quien queráis. Paloma. Allí. Solo porque has mencionado Past Women, ¿vale? Sí. No, vale, yo creo que lo de Past Women no es una cosa cerrada, pero yo creo que sí que es un modelo de relación, ¿no? Y entonces que es como una cosa, ¿no? Un montón de relaciones que tienen luego sus propias ramificaciones y eso crea, bueno, como espacios seguros, ¿no? De relación para hablar de ciertas cosas, tanto de cuestiones quizás más duras, ¿no? Desde el punto de vista personal, como las que comentaban ahora Elena o Susana, pero también profesionales. Sabes que tienes interlocutoras, mayoritariamente, ¿no? Que van a entender y que te van a escuchar, ¿no? Y que van a ofrecerte, pues apoyo o una posibilidad. Y eso, pues en un mundo en que cuesta a veces, ¿no? Salir adelante, ¿no? Y que para no depender siempre de la suerte, ¿no? Pues si tienes una red, ¿no? Que te salve, pues es importante, ¿no? Yo creo que en el caso de las mujeres es especialmente importante, ¿no? Por esa sensación muchas veces de aislamiento, ¿no? De decir, me está pasando a mí, ¿no? Lo que tú decías, es que me está pasando a mí. Bueno, claro, pero es que hay otras mujeres, ¿no? Y quizás, ¿no? Si hay muchas que les esté pasando lo mismo, ¿no? Pues entonces se pueden crear, ¿no? Algunas propuestas, o como un poco comentabas tú, ¿no? En el documental de las direcciones, ¿no? Pero solo es a partir de compartir, ¿no? Esas experiencias. Entonces yo creo que eso es importante, y lo que también habéis dicho, es decir, esto es arqueología, pero que tiene sus especificidades, ¿no? Que sobre todo es tema de trabajo de campo, con un modelo muy determinado, ¿no?
Pero quiero decir que hay temas muy, muy transversales, ¿no? Y eso también Paloma lo ha querido muchas veces recalcar. Esto es arqueología, pero lo podemos compartir con compañeras de otras disciplinas, de otros ámbitos profesionales, porque las situaciones son muy similares, ¿no? Muy bien. ¿Queréis alguna? Os doy un último uso de la palabra, si queréis comentar algo, si queréis decir algo más. Yo aprovecho ya, porque no lo he hecho, el darle las gracias al equipo por pensar también en la parte de la arqueología profesional, con todos los matices que, no sé si me habrá quedado seguro alguno en el tintero, pero que la arqueología hemos visto que es una disciplina compleja para poder vivir de ella, pero ciertamente en el ámbito profesional y del mundo de la empresa y sobre todo del mundo autónomo, pues más complicado todavía. Y el hecho de que hayáis permitido o que me hayáis incluido, me hayáis invitado a participar y visibilizar, ¿no?, a esa parte del colectivo de compañeras, pues creo que es muy importante, porque hay que contar las cosas para que se vean y, como hemos dicho, se hable de ellas, ¿no? Y en especial, yo digo, el mundo de la arqueología profesional es bastante complejo, pero yo siempre lo digo cuando voy a hablar a la universidad, a los compañeros, los estudiantes, es un mundo apasionante y es un privilegio, ¿no?, el poder vivir y trabajar en algo que a uno le gusta y como es algo tan vocacional, yo siempre lo animo, que es difícil el mundo de la arqueología, el mundo de la arqueología profesional, pero que soy un ejemplo, como yo y hay otros tantos, que se puede vivir y se puede, se puede avanzar y se puede ir, y tenemos que seguir trabajando por ello desde el colegio y desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, que mil gracias, sobre todo mil gracias por permitirme visibilizarla, ¿vale? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Queremos agradecer al Museo Arqueológico Nacional, a la dirección, a la directora, a todo su equipo por habernos permitido pasar esta tarde. Queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes en este ratito. Esperamos que con la empatía que es necesaria en la vida, y a pesar de que terminemos con una sonrisa, pues que nos vayamos con lecciones aprendidas y con los testimonios que hemos oído y con la experiencia, seguro, de muchas de las mujeres que estáis aquí y que os dedicáis a la arqueología, pues seamos capaces de ir construyendo ese conocimiento y ese sustento y ese sustrato que hace falta para cambiar las cosas. Así que muchísimas gracias. Quiero dar un aplauso a Katia y a Paloma. Muchas gracias.